Shalom Lachem Hola Shuv, a Achim ustedes, Vachayot hermanos y Ikarim, hermanas Anachnu queridos. Mamshichin. Nosotros continuamos nuestro aprendizaje tan importante hoy. ¿Cómo podemos entrar al libro de la vida? La palabra de Dios nos da eh, explícitamente palabras acerca de esto. Vimos de que el origen de la vida es Dios mismo. Él es el que da la vida a Adán y Eva. Y con el poder de su palabra nosotros podemos continuar multiplicándonos, tanto los animales, los seres humanos, las plantas. Vimos también de que el corazón del humano es malo desde su juventud. Vimos que los seres humanos nacen con ese pecado original. No hay ningún justo, ninguno que no haya pecado. Vimos de que la recompensa del pecado es la muerte. Vimos de que Dios le dijo a Adán y Eva de que si comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal iban a morir. La persona está compuesta de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo puede seguir viviendo, el alma piensa, quiere, está alegre, está triste. Eso todo es en el alma nuestra, pero el espíritu es lo que tenemos que se conecta con Dios. En el momento que se desconecta con Dios, nosotros morimos. Y esto fue lo que pasó con Adán y Eva. Ellos fueron alejados de el jardín del Edén. Las buenas noticias es que Dios abre un camino para recibir perdón y expiación. Este principio se lo enseña al pueblo de Israel por medio de los sacrificios. Dice de que el animal iba a pagar, iba a tomar en sí misma el precio del pecado, iba a pagar el precio cuando muriera. La degollaban y su sangre se derramaba. Esa sangre que se derramaba era la vida que, que era la vida que salía, y por medio de esta vida, esta muerte de este animal nos daba vida. Pero esto no era práctico porque esto obligaba al pueblo de Israel de diferentes partes llegar a Jerusalén a sacrificar un- una ofrenda para expiación de pecados, y durante el regreso a su casa puede que hayan pecado, así que tendrían que regresar. ¿Y cuántos animales hubiesen sido necesarios para cubrir todos los pecados? Y los que estaban en la diáspora en Babilonia y tenían que llegar a Jerusalén cada vez que pecaran, y que con los gentiles también Dios los ama a ellos. Dios de antemano nos destinó para hacer luz a los gentiles. De antemano el destino era también llegar a los gentiles. Dios nos ama también a nosotros, tanto a ellos, y quiere de que ellos se salven por medio de nosotros. Él dio la palabra, el Nuevo Testamento, los profetas, todo lo que Él dio a este mundo lo dio por medio del pueblo de Israel, pero lo dio para que esta luz saliera a todos los pueblos, y esto ocurrió por medio de Jesús. Así de que nosotros vemos en Zacarías capítulo 2, versículo 10, Dios vemos que Dios dijo de antemano que después de que nos hiciera regresar al país, lo que ocurrió en los 100 últimos años. Leeremos Zacarías 2, versículos 10 y 11. Dice: Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Ustedes ven, este es el tiempo que Dios va a venir. El Hijo de Dios iba a venir a habitar entre nosotros. Dice el 11: Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Así de que se unirán muchas naciones y me serán por pueblo. Dios de antemano abre el camino y quiere también a los gentiles para que se salven. No solo para el pueblo de Israel, sino a todos los pueblos. Así, Jesús envió a sus discípulos después de que se sacrificó a sí mismo, fue crucificado, fue sepultado, y al final del tercer día se levantó de entre los muertos, y se descubrió durante 40 días a sus discípulos y los envió a todos los pueblos. Expandan el Evangelio, que la luz de la salvación, la luz que ilumina el camino angosto que dirige al cielo, el camino de justicia, el camino de recibir
de subir justicia y ser justos. Este camino yo quiero que ustedes la expandan, no solo al pueblo de Israel, primero al pueblo de Israel, pero después a todos los pueblos para que ellos puedan ser salvos. Quien elige no solo del pueblo de Israel, sino de entre los gentiles creer en esto, será salvo, por supuesto, no porque soy perfecto y logré hacer todo bien, porque nadie ha logrado hacer todo, nadie ha sido perfecto en sus propias fuerzas. Sin el sacrificio de Jesús, el Mesías, todos hubiésemos ido al infierno y nadie tenía la posibilidad de salvarse del fuego del infierno. Pero a causa de que Dios es un Dios de amor, no solo de justicia, sino que es lleno de misericordia y gracia, Él abrió el camino, estuvo dispuesto a sacrificar su Isaac, así como Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac. Esto era una prueba en el caso de Abraham, pero era una obligación en Jesús. Y en el sitio de que Isaac casi fue sacrificado en el monte Moría, allí en el monte Moría, Jesús, el Hijo de Dios, fue crucificado, lo sacaron fuera de Jerusalén y allí lo crucificaron. Y entonces, ¿qué nosotros vemos adelante? Vemos en Jeremías 31 que Dios de antemano profetizó por medio de los profetas del pueblo de Israel, no por medio de un profeta católico, sino por medio de un profeta del pueblo de Israel. Voy a leer Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Este nuevo pacto no es un invento de los gentiles, el nuevo pacto, Dios lo dijo, de que Él iba a hacerla, nos la dio. Y dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y cuando Dios nos sacó de Egipto, Él se relacionó con nosotros como mujer. Él hizo con nosotros la alianza en el Sinaí. Inmediatamente nosotros nos rebelamos, hicimos el becerro de oro, hemos transgredido la ley. Los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida fue Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, y la nueva generación. Sigo leyendo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. En contrario a los 10 mandamientos que fueron escritos en piedra, el Nuevo Testamento está escrito en el corazón del creyente, cuando nacemos de nuevo por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios que obra en nosotros, y nuestro corazón recibe la fe en el Dios vivo. Ocurre algo y se crea algo dentro de nuestro corazón, dentro de nosotros. Un nuevo hombre nace y empezamos un proceso de cambio dentro de nosotros, y la palabra de Dios, su relación con Él está relacionado con nuestro corazón, y seré para ellos Dios y ellos me serán por pueblo, ya sea del pueblo de Israel o ya sea entre los gentiles que reciben a Jesús, el Mesías, que creen en Él. Ellos se unen. Dios lo dice, no lo digo yo. Dios lo dice. Miren lo distinto que es. No es una actitud elitista que se ve desde arriba. No, Dios ama el japonés, el chino, y quiere también salvarlos a ellos. Aquellos que se levantan con antisemitismo contra Israel, ellos serán castigados, porque se levantan contra Dios. Todos aquellos que se añaden a Amalek serán rechazados, pero Abraham fue llamado justo ante los ojos de Dios antes de que hiciera la circuncisión y que fuera llamado judío, pero desde entonces ya fue para Dios el justo por su fe. Y los demás, Abel, el justo, y Enoc, que caminó con el Señor y Dios lo arrebató. Y otros más, Dios profetiza a nosotros de antemano el nuevo pacto que cambia el pacto de Sinaí, que nos toma a nosotros más allá. El pacto en el Sinaí fue muy importante, dio fundamentos. El Nuevo Testamento se
está basada completamente en la ley, en la Torá, pero nos toma más adelante. Y desde entonces Moisés dijo de que iba a venir un profeta como yo, a él escuchar, a él deben escuchar. Miren esto está en Deuteronomio 18, versículos 15. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oirés, como yo, dice Moisés. No hubo un profeta como Moisés que dio la ley. Cuando Dios habló con él cara a cara, no solo en la visión por la noche o algo así, sino cara a cara, él habló con él. Pero Moisés dice, un profeta como yo te enviará Dios. Moisés dio el pacto y Jesús es el profeta el cual señala Moisés y dice oírlo a él. Mire lo que dice en Deuteronomio 18, versículos 18 y 19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así que sí es cierto, aquí en forma específica hay una profecía doble porque se levantaron otros profetas, pero ninguno de ellos fue como Moisés, que hizo, que hizo un pacto, que dio el nuevo pacto. Jesús cumplió la ley porque él nunca pecó, la cumplió también de forma profética porque él cumplió todas las profecías en su primera venida relacionadas con él, y en la segunda venida va a cumplir todas las profecías dichas sobre él, y así él va a cumplir todo lo que está dicho en la ley, todo lo que relacionado con la ley, con los preceptos, con los mandamientos y también de las profecías que hay en la ley. Pero Moisés dice deben oírlo a él, ya sea de que Moisés, quien señala a Jesús, o Jeremías, que habla acerca del nuevo pacto, o todas las profecías que se nos han dado a nosotros, que nos dan todas las señales de darnos cuenta de que Él es el Mesías, hijo de David, y nosotros queríamos que nos liberara de los romanos, pero así lo describe Zacarías 9, versículo 9, el tipo de rey que íbamos a tener, que iba a cabalgar en un burro. Así él vino en su primera aparición. Él no vino a ser. Dice así el versículo 9: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ustedes ven, alégrate mucho, hija de Sión. Todos los que recibimos el gozo, recibimos la salvación de Dios. ¡Qué gozo! Porque recibimos perdón y expiación de pecados. Esto ya no depende de nosotros, que nosotros necesitemos cumplir leyes y preceptos que Dios nunca mandó. Y esto no me dirige a ningún lugar, solo a esclavizarme. ¿Dónde está escrito de que una mujer tiene que dar a luz 12 hijos y dar de comer a sus hijos, sustentarlos, y que el hombre de la casa estudie la ley? Está escrito de que con el sudor de la frente llevemos el sustento a nuestras casas. Esto se lo dijo a Adán. Y hay decenas de miles de preceptos que nosotros vemos hoy en el judaísmo que Dios nunca mandó. La ley prohíbe de que muchos peregrinen a las tumbas de los rabinos, entre comillas, justos, a orar allí. Y eso es lo que hace exactamente. No hay reencarnación en la ley, eso no existe. Eso fue tomado de las ideologías orientales, y esto fue implantado en el judaísmo tiempo después. Hoy, hacia dónde hemos llegado y hacia dónde nosotros estamos avanzando y continuamos. Ha llegado el tiempo de que nos arrepintamos verdaderamente.
con la gracia del Señor esto ocurrirá. Dios prometió de que Él iba a derramar su espíritu en Zacarías 12:10. Dice de que me mirarán a mí a quien traspasaron. Nosotros miraremos a Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Rey. Él es el que fue enviado a nosotros, que lo rechazamos y lo enviamos a los gentiles, pero Él fue que Dios mandó en el caso de José para librar a su pueblo del hambre, en el caso de Jesús para librarnos del fuego eterno. Jesús, Dios, ten misericordia de nosotros. La próxima vez seguiremos hablando acerca del libro de la vida. Shalom.